Hola mamás, ¿cómo están? Feliz Día de las Madres. Hoy les traigo un regalo de parte de Dios, algo que Él puso en mi corazón. Y como tema, pues Él me dijo que les hablara acerca de la culpa. Mamá, no te culpes. Y es que quiero comenzar definiéndola, que es la culpa. Y la culpa es un sentimiento que se traduce a una experiencia emocional que puede llegar a ser muy dolorosa. La sentimos cuando creemos haber roto normas o significados sociales o personales de carácter ético, natural, religioso, sexual, etc. Hicimos algo que pensamos no debíamos hacer o por el contrario no hicimos algo que creímos que debíamos hacer. Y bueno, este sentimiento está muchas veces influenciado por factores como la crianza y la educación que recibimos. Y esto tiene que ver con nuestros primeros años de vida, ¿verdad? Como la manera en cómo nos dijeron cómo debíamos comportarnos. Si alguien alguna vez escuchó que le decían, Dios te está viendo desde arriba, no hagas algo malo. Entonces, si hacías algo malo como romper un jarrón o algo así y esconderlo, entonces ya te sentías culpable porque sentías que estabas haciendo algo malo. Y bueno, como mamás muchas veces nos vamos a equivocar. Eso es un hecho. No vamos a saber cómo hacer ciertas cosas porque no hay una escuela para ello y ciertamente la mayoría de los días nos vamos a culpar, vamos a sentir este sentimiento y déjenme decirles que Dios nos quiere librar de él porque si bien es cierto, lo vamos a ver más adelante, la culpa nos lleva hacia dos caminos. La mayoría del tiempo no es sano estar pensando en estas cosas, pero quiero hablarles obviamente de lo que dice la Biblia acerca de la culpa y bueno, comentarles que es el primer sentimiento adverso que se registra en la palabra de Dios. Y esto fue lo que sintió Adán y Eva cuando pecaron y Dios les buscó en el jardín. Y esto lo encontramos en Génesis capítulo 3, versículo 8, que dice, cuando el día comenzó a refrescar, el hombre y la mujer oyeron que Dios, el Señor, andaba recorriendo el jardín. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. ¿Por qué lo hicieron? Porque sintieron culpa de haber desobedecido. Entonces, vemos que no es algo nuevo, esto es algo de todos los seres humanos. Y bueno, podemos concluir también que esta emoción nos causa otros sentimientos como la vergüenza, el temor, la tristeza, el enojo, la angustia y no es noticia nueva, pero si algunas de ustedes no sabían puede llegar hasta producir enfermedades o afectaciones físicas. Les tengo una buena noticia. A los pies de la cruz somos libres de cualquier culpa y realmente esto es bueno, es parte de mi testimonio, decirles que Dios me liberó de tantas culpas, de errores de mi pasado que yo cometí y de cosas de las cuales en algún momento siento que me fueron advertidas, pero aún así yo fui y las hice y al final eso solo se tradujo en culpa, culpa, culpa y muchas veces. Y yo en algún momento me sentí encadenada a este sentimiento y por ese sentimiento hice cosas que más bien lo empeoraban. Entonces, yo hoy te vengo a decir, mamá, que aunque te equivoques, tu hijo o tus hijos siempre te van a ver con el mismo amor con el que te ven. Y muchas veces la culpa viene o de otras personas hacia nosotros o de nosotros hacia otras personas. Y lo que es peor, cuando nosotras mismas nos culpamos, siempre estará asociada a algo del pasado, algo que hicimos y siempre vendrá una imagen o un sentimiento que se repite en nuestra cabeza o en nuestra mente, una escena que se apodera de nuestra mente. Y bueno, ¿cómo hacer para ser libres de esto? Es lo que el Señor ha puesto en mi corazón que le diga. Pero vamos a avanzar en el tema y bueno, quiero decirles que cuando una persona siente culpa, está pensando en esto repetidamente, lamentando lo que hizo una y otra vez y mostrando temor por las consecuencias.
se echa la culpa a sí misma. Y bueno, esta reflexión produce angustia, frustración e ira contra uno mismo por haberlo hecho. Es típico pensar, soy una mala mamá, hoy lo hice muy mal, este día me equivoqué, le grité a mis hijos, hice algo que no debía haber hecho, reaccioné muy mal. Y realmente es algo que nos sucede a todas. A mí, yo les voy a comentar, me pasó en los primeros días de Ismaelito, que el sueño, el cansancio y toda esa acumulación de también hormonas locas que tenía, un día que me quedé sola con él y él no paraba de llorar y yo estaba súper exhausta. Yo le grité y le dije, ¿qué querés, hijo? Y parece mentira, pero él a esa corta edad se sorprendió y se calmó, o sea, dejó de llorar, pero en ese momento yo me sentí mal porque dije, ¿por qué pierdo los estribos con un bebé que realmente no tiene la culpa? Simplemente llora porque o tiene hambre o porque tiene sueño o porque tiene alguna otra necesidad. Y esto se los confieso porque muchas veces creo que nos ha pasado, nos pasa, que hacemos algo en contra de nuestra voluntad porque ya estamos al final de nuestro cansancio, de nuestros desvelos o de la impaciencia. Y les voy a decir, esto es algo que perdemos a cada rato y sobre todo si nos sentimos cansadas. Me parece que este tema es una continuidad de lo que les hablé en el video anterior y por eso me pareció perfecto que Dios lo pusiera en mi corazón, porque si no descansamos vamos a perder la paciencia y nos vamos a culpar casi todo el tiempo. Así que presten atención. La culpa nos lleva siempre por dos caminos, como les comenté. Uno de ellos es el arrepentimiento y otro es la culpabilidad ante algo que se sale fuera de control. Y mucho depende de nuestra actitud hacia cuál de los dos caminos elegimos tomar. Y en la Biblia encontramos dos ejemplos. Uno de ellos es Pedro y otro. Y yo quiero, o sea, realmente me encanta este tema porque cuando hay gracia, cuando entendemos la gracia de Dios, nos dejamos de culpar y dejamos de sentir culpa. Y esto es lo que yo quiero decirles a ustedes. De esta fue la manera que Pedro reaccionó y esta otra fue la manera que Judas reaccionó. Y bueno, ambos traicionaron a Jesús, eso lo conocemos y lo sabemos. Sin embargo, cada uno decidió tomar un camino diferente. La historia de Judas la vamos a encontrar en Mateo 27, capítulos 1 al 5. Y bueno, se las voy a leer. Muy de mañana todos los jefes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo tomaron la decisión de condenar a muerte a Jesús. Lo ataron, se lo llevaron y se lo entregaron a Pilato, el gobernador. Cuando Judas, el que lo había traicionado, vio que habían condenado a Jesús, sintió remordimiento y devolvió las 30 monedas de plata a los jefes de los sacerdotes y a los ancianos. He pecado, les dijo, porque he entregado sangre inocente. ¿Y eso a nosotros qué nos importa?, respondieron. Allá tú. Entonces Judas arrojó el dinero en el santuario y salió de ahí, luego fue y se ahorcó. Chicas, esto es lo que fue la reacción de Judas al momento de que se dio cuenta que por sus acciones Jesús estaba siendo condenado e iba a ser crucificado. Aunque sabemos que ese era el plan de Dios para Jesús, pues yo creo que nadie quisiera ser el que traicionara a Jesús y lo vendiera por 30 monedas de plata, ¿no? Pero en este caso Judas lo hizo y saben, esto tiene que ver mucho con la relación que él tuvo con Jesús. Y bueno, la otra cara de la moneda es Pedro, que aunque Jesús le profetizó que lo iba a traicionar, y Pedro le dijo, no, Señor, yo ¿cómo voy a ser capaz de eso? O sea, yo voy contigo hasta el fin del mundo. Nosotros ya conocemos lo que pasó y todo eso. La reacción de Pedro en el momento en que el gallo cantó por tercera vez fue alejarse de la multitud. Incluso en la Biblia nos relata que hubieron
varios de sus discípulos que estuvieron junto a él en la cruz cuando murió, pero Pedro no fue uno de ellos, a pesar de que era uno de los más cercanos. Y saben, yo pienso, o sea, esto no está en la Biblia, pero imagínense qué remordimiento sentiría él al pensar de que su maestro estaba siendo crucificado y que él lo había negado y que incluso Jesús se lo había profetizado. Entonces vemos que él, aunque se alejó, y me imagino que al siguiente día, después de que Jesús había sido crucificado, Pedro estuvo muy confundido, al igual que los demás discípulos, pero me imagino que estos pensamientos era algo que lo atormentaban. E incluso fue tanto ese remordimiento que leemos que una de las primeras personas que ve a Cristo resucitado es Pedro. Cuando Jesús había resucitado, le preguntó a Pedro si lo amaba 3 veces y Pedro se sintió mal porque sabía que se lo preguntó 3 veces y sabía que 3 veces él lo había negado. Pero saben, Pedro siempre estuvo con Jesús y eso es lo que quiero decirles. Él pasó tan cerca de Jesús durante sus 3 años de ministerio que aunque le falló, le había conocido tan bien que sabía que Jesús lo amaba a pesar de ser imperfecto y que igual Jesús lo perdonaría. En cambio, Judas no fue de los más cercanos de Jesús y más bien leemos en la palabra que durante su ministerio eran las personas que siempre tenían algo que criticar. Por ejemplo, cuando Jesús, la mujer le lavó los pies a Jesús con perfume, Judas fue el primero que dijo, ay, ¿por qué gastaron ese perfume? Se pudo haber dado comida a los huérfanos o a las viudas. Y saben, a él no le importaba eso, lo que le importaba era el dinero, porque dice la Biblia, y lo pueden encontrar en Juan capítulo 12, versículos 4 al 6, que Judas era de los que siempre andaba el dinero y tomaba de ese dinero. Entonces realmente él no tuvo una relación cercana con Jesús. Y mi invitación hoy es que mamá, tengas una relación cercana con Jesús. Lo voy a repetir y no me voy a cansar de decirlo, que Jesús está buscando esa cercanía contigo y conmigo. Bueno, ambos recibieron la gracia de manera diferente y no sería si habláramos de Juan, el discípulo amado, que siempre sabía que era amado. Entonces, no importa lo que nosotras hagamos, Jesús siempre tiene el perdón para nosotros. Y solo recuerda esto, cuando te hayas equivocado como mamá, cuando hayas hecho algo de lo que te arrepientes, Jesús tiene perdón para ti y en la cruz puedes encontrar ese perdón. Entonces, ¿qué podemos hacer? Vaya, si no queremos llegar a perder la paciencia, pues obviamente la paciencia es un fruto del Espíritu Santo. Y cuando nosotros moramos en su presencia, cuando nosotras estamos con Él a diario, entonces ese fruto va a ir creciendo, porque vamos a estar regando siempre ese árbol y siempre, o mejor dicho, si no es necesario regar ese árbol si lo tenés plantado junto a aguas vivas. O sea, si todos los días estás trayendo agua, ese árbol siempre va a tener su hoja verde y siempre va a dar fruto a tiempo. Y ese fruto va a ser la paciencia, el amor, la bondad, la benignidad, que es lo que necesitas para no perder la paciencia, para ser esa madre amorosa que todas queremos ser. Entonces, no necesitas llegar al punto de perder esa paciencia, pero aunque la pierdas, el perdón es algo que Cristo nos ofrece a diario. Así que mamá, no te culpes. Yo te quiero decir que el amor de una mamá es eterno, pero la paciencia puede variar y yo sé que muchas veces hay factores externos que nos pueden llegar a hacer sentir como que ya no damos más. Pero al final la gracia de Dios es sobreabundante y ese es el regalo que Él te trae en este Día de las Madres y que realmente espero que quede sembrado en tu corazón. Mamá, no te culpes, Dios te ama y a los pies de la cruz siempre tendrás el perdón que necesitas. Así que espero que les haya gustado. Nos estaremos viendo esta próxima semana a través de otro video. Si quieren compartirlo, los estoy subiendo a YouTube. La página siempre es Una Mamá con Fe. Nos vemos.